Hola amigos， 大家好，我们是你们墨西哥的朋友。那我们今天的视频就是关于在中国不带手机是可不可能的。那现在我们换用西班牙语吧。因为我们的中文还是不好。Hace unos días estaba en un partido de básquetbol y cuando salí me di cuenta de que el teléfono no tenía batería. Y como había llegado ahí en moto, no sabía cómo volver a mi casa. No podía pagar en el metro. Otra de las razones es que aquí en China, para entrar a cualquier lugar necesitas un código que únicamente puedes sacar en tu celular. De hecho a mí una vez se me rompió mi celular. Tuvimos que ir directo a la tienda a comprar otro. No traer celular en China es... Las reglas del día de hoy, en primera no vamos a traer celular y que solo podemos usar efectivo o tarjetas. Acompáñenos en esta aventura para darnos cuenta si es posible o no vivir en China sin celular en el 2020. 你好，请问你知道哪里有取款机吗？取款机在那边一楼。Normalmente usaríamos nuestra aplicación del teléfono para entrar al metro, pero como no tenemos teléfono, pues tenemos que pagar con efectivo aquí en estas máquinas. Meo, pues不带手机。No nos dejaron grabar. Yo voy a tomar el metro y a Max no lo dejaron pasar. Va a tener que tomar la moto. 你带现金吗？没有，你怎么付钱啊？我自己带饭所以你不买东西？啊，不买东西手机支付？没有支付宝？啊，没有微信？没有，太厉害了！太这个你一般用现金吗？啊，一般是用现金，啊，不用手机对吧？不用手机。你带现金吗？那你怎么付钱啊？Ahorita estamos en el centro comercial. Aquí tienes que enseñar tu código de salud. Les revisan uno por uno su código de salud. Y pues nosotros no lo traemos porque no tenemos celular. No nos dejaron entrar al centro comercial. Vamos ahorita a información a ver qué nos dicen, qué podemos hacer y a ver si nos dejan entrar. Que a lo mejor nos dejan entrar con nuestro pasaporte, entonces que le dijéramos al guardia de la entrada. Nos dejaron pasar con el pasaporte de Max. Sí fue un proceso ahí un poquito largo. Hubiera sido más sencillo con el celular. Definitivamente si no hubiéramos traído el pasaporte, no nos hubieran dejado pasar. Puedes comprar un coche con... 人们一般怎么付钱？现在比较多的支付方式是移动支付跟刷卡。 Casi 1.000.000 de yuanes y los puedes pagar con tu Alipay o el WeChat Pay. Llegas a la tienda y en cuestión de un clic ya eres dueño de un carro. Son casi 3 millones de pesos. Nos vieron cara de limosneros otra vez. No es la primera vez que le preguntamos a alguien si trae efectivo y nos dice no. Entonces pagas con el celular. No, tampoco. Aquí en China los limosneros traen código QR para que les dones dinero. Por ejemplo en Shanghái, cuando te piden limosna sacan su código QR y te dicen órale, cáete con la lana. Ok, lo hicimos de nuevo, entramos infiltrados. No se vio tu baile. Parece ser imposible encontrar a alguien que tenga efectivo hoy en día. Decidimos iniciar la búsqueda. Entonces esta es la búsqueda de efectivo.
Me dijo, no, pues ya la verdad es que hace años que no tengo una cartera. Me dijo, no recuerdo cuándo fue la última vez que usé un cajero. Pero incluso la gente de la tercera edad aquí está acostumbrada a usar el teléfono para pagar. Las estaciones de carga. Porque la gente si se queda sin pila, se queda sin cartera y eso no es bueno para un centro comercial. Tienen aquí un cable de emergencia. Por si ya no puedes prender tu celular, pues aquí lo cargas tantito para que puedas escanear el código y entonces ya sale tu batería. Aquí hay 4 restaurantes en esta esquina. Cada uno tiene sus estaciones de carga.不带手机可以现金可以吗？带现金的人多不多？不多。不多，只有我们。Con esto pagas con tu celular. ¿Qué tan molesto es andar cargando billetes? Es un chorro, porque ¿sabes qué? No traigo cartera. Ahí ando poniendo el chile en mi bolsa. Yo hace 9 meses perdí mi cartera y no he necesitado reponerla. La prueba principal de que la gente aquí ya no usa carteras es que las carteras, si entras, ¿cómo las vas a encontrar si están aquí atrás? Es para ahuyentar al mal público. Esconde eso, nadie va a venir a comprar. 请问你们可以帮我一下吗？但是这里不可以吗？这里是手机扫码。哦，你们带现金吗？你有吗？为什么？你怎么不取？手机你有银行卡吗？你最后一次取钱是什么？不要害怕，就是为了让墨西哥人看。对，是突然的采访。Se llena. No les dijiste nada y les empezaste a preguntar ¿cuándo sacaste dinero del cajero? ¿Traes dinero? ¿Quién trae efectivo? ¿Con qué pagas? Tus caras eran como... Han de haber pensado qué tipo tan extraño. 陌生给我糖，陌生带我走，陌生敲着门。带现金吗？对的。真的吗？你可以给我们看吗？哦。没见过啊？哦，没见过。移动支付？移动支付啊？对。我有那个，有的。Misión cumplida, finalmente encontramos el efectivo. Todavía hay quien usa efectivo, son muy pocos y lo hacen por costumbre. También puede pagar con el celular, pero no está acostumbrada. Ah, veo Shouji. 现金吗？只有现金。对啊。Mira. 谢谢。 Más metálico, amigos. ¿Cómo te sientes hoy sin celular, Net? Libre de la cárcel del celular. En el caso de que no supiéramos qué hay en el menú, nuestra única opción es traducir con el celular. Si no, tenemos que pedir aleatorio. Una vez me tocó que quería pollo y me tocaron cabezas de pollo y pies de pollo. Te puede sorprender. Vamos a intentar pagar con tarjeta. No he visto a nadie nunca pagar con tarjeta. 请问你们收信用卡吗？我问一下，稍等。好的，信用卡。刷不了。是这个。冰淇淋。是彩蛋吗 Ice cream。Ice cream。你们收信用卡吗？不收。好，谢谢。不收。Nadie la acepta. 你们收信用卡吗？ Because I only have credit card, but nobody takes it. So in China, nobody uses credit card? Not many. If you go to a hotel, yes, you can do it. Do you think it would be possible to live without a phone in China for a week? It
difficult, I Very think, difficult. because your phone you can hit everything. Yeah. We check it on Alipay, so I'll tell you this one. Yeah. Probablemente en esta sí acepten tarjeta de crédito, vamos a ver. 你们刷信用卡吗？卡刷的。真的吗？小雨，sorry，哎，没有这个是不是什么信用卡都可以刷？不可以。不可以。 Sorry，太难了。我太难了。Resultó que la chava no sabía usar la máquina. 我们太难了。我们也太难了。再见。Vamos llegando ya después de este día tan cansado. ¿Cómo te sientes, Nel? Aquí nadie sabe qué es un ATM. ¿Cómo lo encontraste? Pues nada más le dije así de chuchien. Chuyen. La verdad es que sí es muy difícil vivir aquí sin celular. No me atrevería a decir que es imposible. Al parecer, este es el futuro de cada una de nuestras naciones. Y cuando el mundo empieza a hacerse dependiente del celular, ¿qué se debe hacer? Me pregunto si vamos a tener que hacer como en México el clásico hoy no circula. Con el llamado rosa. Hoy tiene permitido no usar tecnología, pásele joven al metro. No sé qué piensen ustedes, qué solución propondrían, déjenoslos en los comentarios. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, comenten. Sí que lo teníamos. 记得关注和点赞。那我们下次见，再见。